Haz que te busque desesperado sin saber qué le pasa. Ese es el título de este mensaje y también la realidad que puedes provocar cuando entiendes cómo funciona la mente humana en sus momentos más vulnerables. No se trata de manipulación, ni de estrategias vacías, ni de juegos de seducción pasajeros. Se trata de activar en él un recuerdo emocional tan intenso, tan vivo y tan inevitable, que su cuerpo lo obligue a moverse hacia ti aunque su mente le diga que no debe. Eso es lo que ocurre cuando aprendes a trabajar desde la psicología estoica y la fuerza invisible de tu propio estado interno. Él empieza a sentir que algo lo llama, que algo lo jala, que algo le falta, y que ese algo eres tú. Imagina que mañana, antes de que despierte por completo, su respiración se acelera sin razón. Se levanta con una incomodidad en el pecho, con una ansiedad extraña que no sabe cómo explicar. Abre los ojos, revisa el teléfono, vuelve a dejarlo, y otra vez lo toma. No entiende qué le pasa, pero siente la necesidad de buscarte, de escucharte, de confirmar que aún estás ahí. Ese impulso no nace de su lógica, no nace de una decisión consciente. Nace de lo más profundo de su subconsciente, de ese espacio donde los recuerdos emocionales quedan grabados y donde las conexiones auténticas no pueden borrarse. Y es en ese lugar, en ese terreno silencioso, donde vamos a trabajar. Lo fascinante es que no necesitas enviarle nada, no necesitas correr detrás de él, no necesitas rebajarte ni mendigar atención. Todo lo contrario, este proceso ocurre cuando tú te conviertes en el centro de tu propia energía, cuando dejas de buscar y empiezas a proyectar. Es ahí donde surge la paradoja irresistible. Cuanto menos lo persigues, más lo obligas a sentir tu presencia. Y cuando eso ocurre, no tiene escapatoria. Su mente puede resistirse, puede inventar excusas, puede intentar distraerse, pero su cuerpo lo delatará. Su cuerpo le recordará que tú sigues ahí, vibrando en su memoria, y que la única manera de calmar esa incomodidad es volver a ti. La psicología estoica lo entendía desde hace siglos. Quien domina sus emociones no solo se vuelve libre, sino también magnético, porque en un mundo donde la mayoría vibra desde la necesidad y la ansiedad, alguien que vibra desde la calma y la certeza se convierte en un imán natural. Y tú puedes ser ese imán. No porque intentes controlarlo, sino porque aprendes a controlarte a ti misma. No porque lo obligues, sino porque activas en él lo que ya está grabado en sus memorias emocionales más profundas. Esa es la diferencia entre las estrategias superficiales y el poder real de lo que hoy estás por descubrir. Cuando logras esto, él no te busca por costumbre ni por conveniencia. Te busca porque no puede evitarlo. Te busca porque siente que algo dentro de él se rompe si no lo hace. Te busca con una mezcla de urgencia y vulnerabilidad que lo desconcierta, que lo hace preguntarse por qué, después de todo, sigues estando en su mente con tanta fuerza. Y lo más impactante es que no podrá explicarlo. Solo sabrá que necesita saber de ti, escuchar tu voz, confirmar tu presencia. Ese es el efecto inevitable de conectar con su subconsciente en el momento exacto, con la energía exacta y desde el estado interno correcto. Ahora dime, ¿no sería irresistible tener ese poder? ¿No sería transformador sentir que ya no dependes de lo que él decida, sino que es su propio cuerpo, su propia mente, la que lo empuja hacia ti como si no existiera otra opción? Eso es lo que vas a experimentar cuando aprendas a hacer que te busque desesperado sin saber qué le pasa. Porque este no es un camino de palabras ni de apariencias. Es un viaje hacia la raíz de la atracción verdadera. Y una vez que lo actives, ya no habrá marcha atrás. El mayor obstáculo por el que hoy no te busca no es que no te quiera. No es que te haya olvidado ni siquiera que haya alguien más en su vida. El verdadero problema es que, sin darte cuenta, tu energía y tu mente han estado vibrando desde la carencia, desde la ansiedad, desde ese estado interno que lo empuja a alejarse en lugar de acercarse. Porque aunque no lo digas con palabras,
aunque no lo muestres con acciones. Tu estado emocional se transmite, tu vibración se siente. Y cuando lo que proyectas es necesidad, lo que recibe es presión. El ser humano, por instinto, huye de lo que lo presiona, pero se siente inevitablemente atraído hacia lo que lo libera. Por eso, la clave no está en rogar ni en insistir, sino en aprender a dominar ese espacio interno que transforma tu ausencia en un imán y tu silencio en un grito irresistible dentro de su subconsciente. Si piensas en cómo has actuado hasta ahora, probablemente lo notes. Cada vez que esperas con ansiedad un mensaje, cada vez que revisas su estado en línea, cada vez que preguntas en silencio por qué no aparece, lo que en realidad estás haciendo es emitiendo una vibración de inseguridad que, aunque no sea visible, se percibe. Y él, sin saber por qué, siente esa energía como carga, como incomodidad, como algo que le roba el aire. Entonces, se aleja, se desconecta, finge indiferencia, pero no porque no sienta nada por ti, sino porque su cuerpo lo está protegiendo de una vibración que no entiende, pero que lo hace resistirse. Y aquí es donde entra el secreto estoico. Lo que más deseas no llegará desde la persecución, sino desde la calma que proyecta seguridad. Esa calma es lo que su mente interpreta como un refugio. Y un refugio, cuando alguien lo siente, no lo suelta. El problema oculto es que llevamos generaciones creyendo que amar es perseguir, que querer a alguien es demostrarlo constantemente, que si no insistimos, entonces lo perderemos. Pero lo contrario es la verdad. Mientras más insistes, más se protege. Mientras más lo buscas, más se escapa. Mientras más lo nombras, más intenta silenciar tu eco en su cabeza. No porque no sienta nada, sino porque siente demasiado y no sabe cómo manejarlo. Y como su mente busca refugio en lo lógico, su subconsciente se cierra ante la presión. Lo que vamos a hacer aquí es abrir la grieta de ese subconsciente, no con fuerza, no con lucha, sino con una vibración tan magnética, tan sutil y tan poderosa, que atraviese todas sus defensas y se quede grabada en lo más profundo de su memoria emocional. Tal vez pienses que su indiferencia es real, que su silencio significa que ya no siente nada. Pero déjame revelarte algo que la psicología y la neurociencia han confirmado una y otra vez. Las emociones nunca desaparecen, solo se transforman. Un recuerdo emocional intenso no se borra, queda almacenado como una huella en el sistema nervioso. Esa risa que compartieron, esa mirada que lo dejó sin palabras, ese instante en que su corazón latió más fuerte a tu lado. Todo eso sigue ahí, en su cuerpo, aunque él jure que lo olvidó. El problema no es que no exista, el problema es que esa memoria está dormida, y cuando está dormida, su mente se convence de que ya pasó. Pero cuando logras reactivarla, cuando despiertas esa huella dormida con tu energía y tu presencia invisible, ocurre algo que ni él mismo puede controlar. La emoción regresa con más fuerza que antes, como si nunca se hubiera ido. Lo que nadie te dice es que este proceso no comienza con él, comienza contigo. Si tú sigues vibrando desde la carencia, desde la espera, desde el miedo de perderlo, lo que activas en su subconsciente no es deseo, es rechazo. Porque su cuerpo percibe esa vibración como amenaza, como algo que lo encadena, y por instinto busca liberarse. Pero si tú logras girar tu energía hacia la calma, hacia la certeza, hacia la presencia silenciosa, entonces lo que despiertas en él no es incomodidad, sino atracción. Y esa atracción es más fuerte que cualquier lógica. Es el tipo de impulso que lo hace revisar tu recuerdo sin saber por qué, que lo hace soñar contigo aunque intente bloquearte, que lo obliga a buscarte sin poder explicárselo ni explicártelo. Recuerda que el cerebro humano no distingue entre lo real y lo intensamente sentido. Si cada mañana despiertas con ansiedad, si cada noche te duermes con miedo, esa es la vibración que transmites, incluso sin verlo. Pero si despiertas con calma, con una certeza silenciosa de que él ya te busca, de que ya está contigo emocionalmente, esa certeza viaja, se proyecta, se siente. Y entonces,
su cuerpo empieza a reaccionar. Se despierta inquieto, siente que algo lo falta. Se revuelve en la cama buscando sin saber qué. Y lo que le falta, lo que lo inquieta, lo que lo rompe, eres tú. No porque lo digas, sino porque lo siente. Ese es el poder de cambiar el origen de la vibración. El problema oculto no es él. El problema oculto es tu estado interno, el lugar desde donde lo has estado llamando sin darte cuenta. Pero lo hermoso de todo esto es que ese estado puedes transformarlo. Y cuando lo transformas, él lo percibe. Y cuando lo percibe, cambia su conducta sin saber por qué. Lo que vamos a hacer es enseñarte a dominar ese espacio invisible, a convertir la ansiedad en certeza, la espera en magnetismo, el silencio en atracción. Y cuando lo hagas, no tendrás que mover un dedo para que te busque, porque será él quien, con la mente confundida, termine por buscarte como si su vida dependiera de eso. Cuando entiendes que el problema no está en lo que él hace o deja de hacer, sino en la forma en que tu propia energía lo alcanza, entonces se abre una puerta nueva, una puerta que los estoicos conocían muy bien y que resume toda la esencia de esta práctica. El verdadero poder no está en controlar al otro, sino en controlarte a ti misma, porque en el instante en que dejas de reaccionar como esclava de la ansiedad y empiezas a responder desde la calma, tu vibración cambia y con ella cambia también la percepción que él tiene de ti, incluso aunque no estés frente a sus ojos. Los estoicos repetían una y otra vez que la libertad real consiste en dominar lo que depende de ti y soltar lo que no. Y si lo aplicas en el terreno de la atracción, lo que descubres es que mientras más intentas forzar su regreso, más lo alejas. Pero cuando dejas de luchar y empiezas a dominar tu mente, él se convierte en el que lucha por ti, no porque lo decida racionalmente, sino porque su subconsciente lo arrastra hacia tu presencia como si fuera un río imposible de detener. Imagina por un momento que logras ese dominio estoico, que te despiertas cada mañana y en lugar de sentir la punzada de la carencia, sientes la calma de quien ya lo tiene todo, porque en tu interior ya no hay vacío, ya no hay miedo, solo hay certeza, y desde esa certeza tu cuerpo, tu voz, tu mirada, todo lo que proyectas cambia de forma silenciosa pero contundente, y aunque él no lo entienda, lo siente, porque el ser humano siempre ha estado diseñado para buscar aquello que le da paz, y al mismo tiempo lo enciende. Y si tú encarnas ese estado, si tú te conviertes en esa paradoja de calma y deseo, su mente se rendirá y su cuerpo lo empujará a buscarte. Marco Aurelio decía que la mente se convierte en aquello que piensas con más frecuencia. Y cuando cada amanecer te conectas con tu centro, con tu fuerza interna, con tu vibración de abundancia, esa es la imagen que siembras en él. Esa es la frecuencia que lo persigue. Y esa es la razón por la que un hombre que parecía frío, de pronto reaparece temblando por escuchar tu voz. El giro estoico es comprender que no hay mayor magnetismo que el de alguien que no necesita, porque la mayoría vibra desde el deseo desesperado, desde el miedo a perder, desde la ansiedad de no ser suficiente, y esa vibración es común, se reconoce de inmediato y se rechaza. Pero cuando alguien vibra desde la autosuficiencia emocional, desde la calma que no pide nada, desde la certeza de que todo ya está en orden, entonces se convierte en una presencia imposible de ignorar. Y ese es el espacio en el que tú debes situarte, no para fingir indiferencia, sino para encarnar una seguridad tan real que no pueda resistirse. Piensa en todas las veces que sentiste atracción por alguien que no suplicaba, que no perseguía, que no hacía esfuerzo por convencerte, sino que simplemente estaba presente, proyectaba fuerza silenciosa. Y recuerda lo irresistible que resultaba, porque ese mismo principio es el que ahora vamos a aplicar contigo, con tu energía, con tu vibración antes del amanecer, con ese espacio en el que su subconsciente aún está desprotegido y vulnerable, recibiendo señales que no puede filtrar. Y aquí surge lo verdaderamente fascinante. Cuando comienzas a aplicar este principio estoico, no solo él cambia, también cambias tú. Porque en el instante en que logras sostener tu paz interior,
Ya no eres una mujer que espera ansiosa una llamada. Eres una mujer que se sabe suficiente, poderosa y magnética, y esa versión de ti no solo atrae a quien parecía haberte perdido, también atrae oportunidades, experiencias, personas, todo lo que vibra en la misma frecuencia. Y es ahí donde la paradoja se vuelve completa. Dejas de querer forzar que él regrese. Y justamente cuando sueltas la necesidad, su cuerpo lo empuja de vuelta hacia ti, porque siente que si no lo hace se queda vacío. Siente que si no lo hace se rompe. Siente que si no lo hace se pierde algo vital. El giro estoico es entender que tú no lo buscas, tú no lo persigues, tú no lo nombras, pero aún así él comienza a inquietarse, comienza a soñar contigo, comienza a revisar el teléfono compulsivamente, y todo porque tu energía ya no vibra desde la debilidad, sino desde la fuerza, desde la presencia que no exige pero que se impone. Esa es la clave que nadie te había explicado, que la atracción más poderosa no nace de lo que haces hacia afuera, sino de lo que sostienes hacia adentro, y que mientras más domines tu mente, más irresistible se vuelve tu presencia. Y justo en ese punto, cuando ya comprendiste que el poder nace en ti, y no en lo que él decida, es cuando puedes acceder al siguiente nivel de esta práctica: el poder del desapego. Ese estado en el que no solo dejas de perseguirlo, sino que logras transformar tu silencio en un imán que lo obliga a buscarte sin descanso. El desapego es la llave que abre la puerta de todo este proceso, porque mientras sigas vibrando desde la necesidad, mientras tu mente se aferre al miedo de perderlo, cada pensamiento y cada emoción que proyectes hablarán de carencia y no de abundancia, hablarán de vacío y no de fuerza, hablarán de ansiedad y no de calma, y lo que su subconsciente recibe es esa vibración de urgencia que lo asfixia y lo empuja a escapar. Pero cuando logras desapegarte, cuando comprendes que no lo necesitas para sentirte completa, cuando dejas de suplicar y empiezas a elegir, entonces algo profundo cambia en tu energía, y ese cambio se convierte en un imán irresistible, que lo atrae sin que entienda por qué. Porque el ser humano está diseñado para buscar lo que lo eleva y huir de lo que lo encadena. Y cuando tú sueltas la cadena, de pronto él siente que tu presencia ya no es peso, sino libertad. Ya no es ansiedad, sino paz. Ya no es presión, sino refugio. Y ese refugio lo llama aunque intente resistirse. El desapego no significa frialdad, no significa indiferencia, no significa que dejes de amar o de sentir. Significa que liberas la necesidad de controlar el resultado, que te permites habitar la experiencia sin esperar nada a cambio. Y esa libertad es exactamente lo que su subconsciente percibe como irresistible, porque la mayoría de las personas cargan lazos invisibles hechos de miedo, de control, de manipulación emocional. Y cuando alguien aparece sin cadenas, sin exigencias, sin urgencias, esa persona se convierte en un oasis emocional, y un oasis no se busca por lógica, se busca por necesidad vital, porque calma la sed más profunda. Cuando logras este estado, no importa si intentas ignorarte, no importa si racionalmente se dice que ya pasó la página, porque su cuerpo recordará el alivio que sintió contigo y lo perseguirá. Su subconsciente lo empujará hacia tu presencia. Su memoria emocional lo atará a lo que no puede explicar. Imagina lo que ocurre cuando dejas de revisar el teléfono con ansiedad. Cuando en lugar de preguntar en silencio ¿por qué no aparece?, empiezas a preguntarte ¿cómo puedo expandir mi calma? ¿Cómo puedo fortalecer mi certeza? ¿Cómo puedo proyectar más paz? Y de repente esa vibración llega a él como un eco, como un susurro invisible que le revuelve el corazón en medio de la noche. Y entonces despierta inquieto, con la sensación de que algo falta, con la urgencia de encontrarte, con la necesidad de escuchar tu voz. Ese es el poder del desapego, el poder de convertir tu energía en un espacio donde él se siente libre. Y es precisamente esa libertad lo que lo hace en cadena a ti. Porque nadie huye de un lugar donde su alma descansa. Al contrario, se aferra, regresa, busca, insiste.
incluso cuando su mente se resiste. Los casos más impactantes de atracción y reencuentro no nacen de quienes insistieron más, sino de quienes supieron soltar, de quienes entendieron que el desapego no los alejaba, sino que los volvía irresistibles, de quienes transformaron su vibración al punto de que el otro no pudo resistirse. Y ese es el testimonio que tantas veces hemos escuchado. Mujeres que dejaron de buscar, que comenzaron a trabajar en su calma, que aprendieron a sonreír en silencio frente al espejo con la certeza de que su energía era suficiente. Y poco después recibieron esa llamada inesperada, ese mensaje de madrugada, esa confesión repentina de que él no podía dejar de pensarlas. Y no fue casualidad, no fue suerte. Fue la consecuencia inevitable de aplicar el desapego como fuerza vibratoria, de soltar la ansiedad y abrazar la certeza. El desapego activa una paradoja irresistible. Cuanto menos lo necesitas, más te necesita. Cuanto menos lo persigues, más te persigue. Cuanto menos lo nombras, más aparece su nombre en tus pensamientos. Porque tu silencio deja un espacio que su mente no soporta. Y en ese espacio florece la urgencia. Y cuando la urgencia florece, no hay lógica que lo detenga, no hay excusa que lo salve, no hay distracción que lo libere, solo siente que debe buscarte. Y es en ese instante cuando su ego se rompe, cuando su resistencia se derrumba, cuando la indiferencia se convierte en búsqueda desesperada, porque nadie puede escapar de la fuerza que lo conecta con aquello que lo calma y lo enciende al mismo tiempo. Eso es el desapego. La transformación de tu estado interno en un campo magnético que viaja sin palabras, en un eco que retumba en su subconsciente, en una energía que lo despierta por la madrugada sin saber qué le pasa. Y cuando entiendes este poder, cuando lo aplicas con constancia, cuando lo habitas de verdad, entonces descubres que no tienes que hacer nada más, porque será Él quien se mueva hacia ti. Será Él quien te busque con la urgencia de alguien que teme perder lo que ya no puede reemplazar. Será Él quien tiemble mientras escribe tu nombre en la pantalla de su teléfono. Y será Él quien no se explique por qué de un momento a otro. Lo único que quiere es tenerte cerca. Y justo cuando asimilas este poder del desapego, cuando sientes en tu interior la certeza de que ya no necesitas perseguir nada, porque todo comienza a girar a tu favor, es cuando se abre el espacio perfecto para entender cómo funciona el subconsciente. Porque es ahí, en esa parte oculta y vulnerable de la mente, donde realmente se siembra la atracción que no se apaga y donde comienza a construirse la búsqueda desesperada que lo arrastra hacia ti sin que sepa explicarlo. El subconsciente es ese territorio silencioso donde se deciden todas las emociones que nos mueven. Es el espacio donde se guardan los recuerdos más intensos, las experiencias que dejaron huella, y las sensaciones que todavía hoy nos hacen temblar aunque hayan pasado años. Y es ahí donde se construye la atracción real, no en la lógica, no en las palabras que repetimos con frialdad, no en los argumentos que él pueda dar para convencerse de que ya no siente nada. Porque todo eso pertenece a la mente consciente, a la parte que intenta tener el control. Pero en el fondo, detrás de esa máscara racional, existe un mar de memorias y emociones que siguen activas, esperando la chispa adecuada para despertar. Y cuando aprendes a llegar a ese espacio con tu energía y tu presencia silenciosa, ocurre lo inevitable. Él comienza a sentir una urgencia que no puede explicar, una necesidad de buscarte que no nace de una decisión, sino de un impulso interno que lo sobrepasa. La psicología moderna lo confirma una y otra vez. Más del 90% de nuestras decisiones no son conscientes, no son el resultado de una reflexión lógica, sino de impulsos que nacen en ese terreno invisible llamado subconsciente. Y cuando entiendes esto, comprendes que no importa cuántas veces él diga que ya no te piensa, porque sus palabras nacen de su mente racional, pero su cuerpo, sus reacciones, sus sueños, esas pequeñas señales que lo traicionan, nacen de su subconsciente. Y ahí es donde tú puedes sembrar la semilla que lo obligue a buscarte, no con trucos, no con manipulación, sino con la vibración exacta que despierte las memorias dormidas de todo lo que vivieron. Imagina cómo su mente lógica intenta convencerlo de que lo vuestro terminó, de que es mejor seguir adelante,
de que la indiferencia es el camino. Pero mientras tanto su subconsciente lo traiciona y en medio de la madrugada sueña contigo. Siente tu voz, revive tu risa, experimenta una mezcla de nostalgia y deseo que lo desvela. Y al despertar, no sabe por qué está inquieto. Solo siente la necesidad de revisar el teléfono. Solo siente la urgencia de confirmar si sigues ahí. Solo siente que algo le falta y que esa falta lo persigue durante el día. Y ahí es donde el subconsciente demuestra que tiene más poder que cualquier razonamiento. Ese misterio es la razón por la cual tantos regresan sin saber por qué. Esa es la causa de que alguien que parecía distante reaparezca de pronto como si un imán lo arrastrara. Los estoicos entendían este poder aunque no usaran la palabra subconsciente. Ellos hablaban de la mente como un río, de la necesidad de gobernar el flujo interno, de no dejarse arrastrar por las pasiones. Y en esa práctica de control personal estaba escondida una verdad que hoy la ciencia confirma. Cuando dominas tu estado interno, dominas lo que siembras en tu propio subconsciente y en el de quienes te rodean. Porque las emociones se contagian, las vibraciones se transmiten, los pensamientos cargados de energía dejan huellas en quienes los reciben, y esa huella no se borra, se queda latiendo en el fondo, lista para despertar en cualquier momento. Por eso, cuando aprendes a usar tu desapego y tu calma como llave, tu vibración entra en su subconsciente de forma invisible, y aunque él intente ignorarlo, ese eco se mantiene, lo acompaña, lo desestabiliza, lo obliga a buscarte. El misterio del subconsciente está en que no distingue entre lo real y lo intensamente sentido. No separa lo que está ocurriendo afuera de lo que proyectas adentro. Y eso significa que cada vez que tú sostienes en tu mente la certeza de que Él te busca, cada vez que despiertas y lo visualizas movido por la urgencia de encontrarte, esa imagen no se queda en ti, viaja, se proyecta, se transmite como una frecuencia que su subconsciente recibe en los momentos en que más vulnerable está, justo cuando se despierta a medianoche o en los minutos antes del amanecer, cuando la mente consciente duerme y la frontera entre lo interno y lo externo se debilita. Y es ahí donde tu vibración entra como semilla, se clava en su memoria y comienza a crecer hasta transformarse en necesidad. No necesitas verlo, no necesitas hablarle, no necesitas forzar nada, basta con que tú sostengas la imagen, la certeza y la energía, y el subconsciente hará el resto. Porque así funciona la mente humana. Lo que se siente intensamente se convierte en realidad interna, y esa realidad interna empuja a la acción. Y cuando él empieza a sentir que no puede concentrarse, que tu recuerdo lo invade, que algo lo inquieta sin razón, entonces el subconsciente ya está haciendo su trabajo, y es solo cuestión de tiempo para que su cuerpo lo obligue a buscarte, porque nadie puede vivir en tensión constante. Y cuando la tensión lo persigue desde adentro, la única forma de aliviarla es moverse hacia lo que la calma. Y lo que calma esa tensión eres tú. El subconsciente guarda la llave de la atracción más poderosa, la que no depende de tus palabras ni de tu presencia física, la que se activa desde tu energía y desde tu control interno. Y cuando logras comprender esto y practicarlo con disciplina, su resistencia se rompe, su lógica se rinde, y su deseo por ti lo desborda. Y todo porque en lo más profundo de su ser ya quedó grabado que tú eres el lugar al que siempre quiere volver. Y esa certeza lo acompaña como un secreto que lo atormenta hasta que no puede más y cede. Y en ese instante ocurre lo inevitable. Te busca desesperado sin saber qué le pasa. Y lo que no imagina es que todo eso comenzó contigo, con tu calma, con tu desapego, con tu capacidad de proyectar energía al espacio más íntimo de su mente. Y es justamente en este punto, cuando entiendes que el subconsciente es el terreno donde todo ocurre, donde las memorias dormidas pueden despertar y las emociones ocultas resurgen con fuerza imparable, que se vuelve necesario mirar los testimonios de quienes ya lo han vivido, porque no hay nada más poderoso que ver cómo alguien que parecía perdido regresó con una intensidad inesperada, y cómo todo eso sucedió después de que la persona cambió su vibración interna, porque ahí se revela que no son teorías,
No son promesas vacías, sino experiencias reales que confirman lo inevitable de este proceso. Hay algo que transforma completamente la percepción de este proceso cuando dejas de escucharlo como una teoría y lo observas como una realidad vivida por otros. Porque en el instante en que ves cómo alguien que parecía perdido para siempre, regresa con una fuerza que ni él mismo entiende, comprendes que lo que aquí estás aprendiendo no es un juego de palabras, no es una ilusión pasajera, sino un camino probado que despierta en el subconsciente la memoria dormida de un vínculo imposible de borrar. Y los testimonios son la prueba más clara de ello, porque detrás de cada historia se esconde el mismo patrón. Alguien que suelta la ansiedad, que deja de rogar, que aprende a habitar el desapego y proyectar calma. Y de repente ocurre lo inevitable, un mensaje inesperado, una llamada a medianoche, un encuentro fortuito que parece casualidad, pero que en realidad es el resultado de una vibración interna que viajó hasta él y lo desestabilizó hasta obligarlo a actuar. Una mujer contó que después de meses de silencio decidió dejar de mirar su teléfono cada 5 minutos, que comenzó a meditar cada amanecer respirando con calma y repitiéndose a sí misma que él ya pensaba en ella, que él ya estaba en camino, que no había nada que perseguir porque la conexión estaba viva en su subconsciente. Y lo más impactante fue que en menos de 3 semanas recibió un mensaje que decía: no sé por qué, pero llevo días sin poder sacarte de mi mente. Necesito verte. Y lo que parecía imposible se volvió inevitable, no porque ella hiciera algo externo, sino porque su vibración interna había cambiado, porque dejó de transmitir ansiedad y comenzó a transmitir certeza. Y esa certeza penetró en él como un eco silencioso que lo fue debilitando hasta que ya no pudo resistirse. Otro caso impresionante fue el de un hombre que llevaba más de 1 año separado de su pareja y que después de mucho sufrir, descubrió que cada pensamiento desesperado lo hundía más en la distancia, hasta que decidió cambiar su enfoque y aplicar la disciplina estoica, levantándose cada mañana con ejercicios de visualización, respirando profundo y sosteniendo en su mente la imagen de ella, buscándolo con urgencia. No desde la desesperación, sino desde la certeza de que ya estaba ocurriendo. Y durante semanas no hubo señales. Pero de repente un día ella apareció frente a su casa con lágrimas en los ojos, diciéndole que no sabía qué le pasaba, que de pronto se despertaba cada madrugada pensando en él, que sentía que lo necesitaba cerca aunque juraba haberlo olvidado. Y en ese instante, él comprendió que lo que parecía magia era en realidad psicología aplicada, que había sembrado en su subconsciente la memoria dormida que la arrastró de vuelta. Estas historias se repiten una y otra vez, y cada una revela lo mismo. La vibración que transmites es más poderosa que cualquier acción que tomes hacia afuera, porque puedes escribir 1000 mensajes sin lograr nada si tu energía vibra desde la carencia. Pero basta con habitar un silencio lleno de certeza para que su subconsciente lo reciba y lo convierta en urgencia. Y lo fascinante es que ninguna de estas personas tuvo que correr detrás. Al contrario, fue cuando dejaron de perseguir cuando comenzaron a ser perseguidas. Fue cuando soltaron el control cuando todo comenzó a girar a su favor. Y esa paradoja es la esencia de este proceso. Porque mientras más lo necesitas, más se aleja. Pero cuando logras no necesitarlo, entonces es él quien no puede estar sin ti. Estos testimonios sirven no solo para motivarte, sino para mostrarte que lo que vas a experimentar es inevitable si sostienes la práctica. Porque el subconsciente humano no puede resistirse a la energía que le da calma y deseo al mismo tiempo. Y si aprendes a proyectar esa energía, tarde o temprano él caerá en el mismo patrón. Despertará inquieto, buscará tu recuerdo, sentirá el vacío. Y en ese vacío entenderá que la única manera de calmarlo es encontrándote. Y cuando lo haga, no sabrá explicarlo, pero lo vivirá con la intensidad de alguien que siente que se ahoga si no tiene lo que necesita, y lo que necesita eres tú. Lo importante aquí es que entiendas que estos resultados no fueron producto de azar ni de casualidad. Fueron la consecuencia directa de aplicar principios universales
que siempre han estado presentes, pero que pocas personas se atreven a practicar con disciplina, porque requiere paciencia, requiere confianza, requiere la fuerza de soltar lo que más deseas y sostener la calma cuando tu mente te pide gritos. Pero justamente ahí está el poder, en sostener la calma en medio de la tormenta, en confiar en que tu vibración está llegando a él aunque no veas resultados inmediatos, en entender que la semilla sembrada en el subconsciente siempre germina, aunque el terreno parezca árido, y cuando germina, lo hace con una fuerza tan imparable que arrastra todo a su paso. Por eso, cuando escuches estos testimonios, no los tomes solo como inspiración. Tómalos como pruebas de que el mecanismo funciona, de que el desapego combinado con el dominio interno y la proyección energética son la fórmula exacta para despertar la búsqueda desesperada. Y cuando lo integres a tu vida, sabrás que no necesitas hacer nada más, que no tienes que correr ni insistir, porque ya habrás activado en él la memoria emocional que lo perseguirá como una sombra hasta que se rinda. Y en ese instante, cuando él aparezca sin explicación, recordarás que todo comenzó en ti, en tu capacidad de dominar tu energía, en tu decisión de soltar la ansiedad y habitar la certeza. Y es precisamente cuando ves que otros ya lo vivieron, cuando sientes que no estás sola en este camino, que se abre la siguiente revelación. Porque entiendes que no basta con desear que funcione. Necesitas un método, una práctica concreta que te permita sostener la vibración todos los días. Una técnica que al repetirse de forma constante, fortalezca la conexión y penetre en su subconsciente hasta que ya no pueda escapar. Y esa técnica es la que vamos a explorar ahora. El ritual energético que se practica antes del amanecer. Ese instante en el que la mente consciente aún duerme y el subconsciente está completamente abierto a recibir las señales invisibles que lo despiertan y lo arrastran hacia ti sin resistencia. Hay un momento del día en el que todo lo que has aprendido se potencia. Un instante en el que la barrera entre lo consciente y lo inconsciente se vuelve tan delgada que tus pensamientos, tus emociones y tu energía pueden penetrar directamente en su subconsciente como si fueran semillas cayendo en un terreno fértil. Y ese momento es justo antes del amanecer, cuando la ciudad aún duerme, cuando el silencio domina y cuando la mente racional todavía no se activa del todo, porque el cerebro humano en ese estado funciona en ondas cerebrales más lentas, más receptivas, más abiertas, y es ahí donde se puede sembrar el eco que lo va a perseguir todo el día. Es por eso que los antiguos sabios, desde los monjes hasta los estoicos, insistían en levantarse temprano, en dominar ese instante, porque sabían que lo que siembras en esos minutos iniciales se expande y se repite, se multiplica y se imprime con más fuerza en tu propia mente y en la de quienes están conectados contigo, aunque no se den cuenta. El ritual antes del amanecer no requiere velas ni altares, no necesita de símbolos externos. Lo único que demanda es tu presencia absoluta y tu capacidad de sostener una vibración limpia, porque basta con sentarte en silencio, con la espalda recta y los ojos cerrados, y comenzar a respirar profundamente hasta sentir que tu cuerpo se vacía de ansiedad, hasta que el ritmo de tu respiración se vuelve estable y tu mente deja de correr. Y en ese estado proyectar con claridad la imagen de él buscándote, no desde la desesperación de un deseo vacío, sino desde la certeza absoluta de que ya está ocurriendo, de que en ese preciso instante, él se remueve en su cama, inquieto, con el corazón acelerado, sintiendo que algo le falta y sin saber por qué. Y esa falta lleva tu nombre. Cuando repites esta práctica cada amanecer, lo que en realidad haces es comunicarte con su subconsciente en el único lenguaje que entiende. Imágenes cargadas de emoción y energía sostenida. La clave del ritual está en que no solo pienses en él, sino que sientas lo que quieres que él sienta, porque el subconsciente no responde a palabras, sino a emociones. Y si tú logras generar dentro de ti la sensación de calma mezclada con deseo, la sensación de libertad mezclada con magnetismo, entonces eso es exactamente lo que él va a recibir. Es como si enviaras una vibración silenciosa que lo atraviesa,
Y lo fascinante es que la neurociencia ya comprobó que el cerebro humano está cableado para percibir emociones incluso a distancia. Lo que conocemos como neuronas espejo explica cómo somos capaces de sentir lo que otro siente sin necesidad de palabras. Y en un vínculo tan intenso como el que has tenido con él, esa conexión se vuelve aún más fuerte. Por eso cuando te sientas en silencio antes del amanecer y sostienes la emoción correcta, su cuerpo la recibe, su pecho se agita, su mente se inquieta, y todo lo que le queda es la urgencia de buscarte para apagar esa incomodidad. No subestimes el poder de este momento, porque miles de personas han probado que la práctica del amanecer transforma completamente los resultados. Y no es casualidad, porque durante esas horas, el subconsciente está más vulnerable, menos protegido por las defensas del ego. Y lo que siembras ahí crece como raíz profunda, no como pensamiento pasajero. Por eso, cuando decides comprometerte con este ritual, lo que haces es alimentar día tras día una conexión invisible, que lo envuelve hasta que se convierte en su obsesión. Puede que al inicio no notes nada, puede que incluso pienses que no funciona, pero lo que ocurre es que la semilla está germinando en silencio. Y llegará un punto en que ya no podrá contenerse, un punto en que lo verás aparecer sin explicación, confesando que lleva días o semanas inquieto, confesando que no sabe por qué, pero no puede dejar de pensar en ti. El ritual antes del amanecer no solo activa su subconsciente, también transforma el tuyo, porque cada mañana que practicas estás reprogramando tu propia mente para dejar de vibrar en carencia y empezar a vibrar en certeza. Y esa transformación interna es lo que te convierte en un imán. Recuerda, Él no busca lo que se siente vacío, busca lo que se siente pleno. Y cuando tú habitas la plenitud, tu sola presencia se vuelve irresistible. Este ejercicio no es magia, es ciencia unida a disciplina. Es psicología estoica aplicada al momento más poderoso del día. Es el arte de dominar tu mente para que tu energía hable por ti sin necesidad de palabras. Y cuando entiendes la fuerza de este ritual, cuando lo practicas con devoción, cuando descubres que cada amanecer es una oportunidad para sembrar en él la urgencia de tenerte, entonces te das cuenta de que lo que parecía imposible ahora es inevitable. Porque no existe defensa contra lo que se siembra en el subconsciente de forma repetida. Y así como el agua perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia, tu energía perfora sus resistencias hasta que no le queda más opción que ceder. Y es aquí, en este espacio de práctica diaria, donde surge la pregunta inevitable: ¿qué ocurre dentro de su mente? Cuando esta semilla empieza a crecer, ¿cómo se manifiesta en su vida cotidiana esa vibración que lo persigue? ¿Cómo cambia su conducta y sus emociones al punto de llevarlo a buscarte, aunque jure que no lo hará? Y eso es lo que vamos a revelar a continuación. El despertar del subconsciente en acción. El proceso invisible que lo transforma, hasta convertir tu ausencia en una presencia imposible de ignorar. Cuando la semilla ya está sembrada en su subconsciente gracias a tu desapego, a tu dominio interno y al ritual del amanecer, comienza un proceso silencioso pero imparable dentro de su mente. Un proceso que al principio pasa desapercibido incluso para él mismo. Porque lo primero que aparece no es la acción, sino la inquietud. Esa sensación difusa de que algo falta, de que hay un vacío que no sabe explicar. Un hueco que lo acompaña durante el día, aunque su vida parezca estar en orden. Y ese vacío no es otra cosa que el eco de tu energía vibrando dentro de él, despertando memorias emocionales dormidas que su mente consciente había intentado enterrar, pero que ahora resurgen con más fuerza que nunca. Y esa contradicción entre lo que cree y lo que siente lo desestabiliza. Porque por un lado quiere convencerse de que lo superó, y por el otro, su cuerpo lo traiciona, su pecho se acelera, su mente se distrae, su sueño se interrumpe, y poco a poco, comienzan a aceptar que no puede escapar de la sensación. El despertar del subconsciente en acción se manifiesta en pequeñas señales que al inicio parecen casuales, pero que en realidad son síntomas claros de que el proceso ya comenzó.
porque lo notarás en su necesidad repentina de revisar el teléfono sin motivo, en su costumbre nueva de visitar lugares que antes compartían, en los pensamientos fugaces que lo sorprenden en medio de sus rutinas, imágenes de ti que aparecen como relámpagos aunque intente negarlo. Y cada una de esas imágenes no es otra cosa que la semilla germinando, creciendo y extendiéndose dentro de él. Lo fascinante es que aunque trate de resistirse, aunque decida conscientemente no buscarte, el subconsciente no se detiene porque trabaja en silencio. Repite las memorias, las refuerza y las conecta con emociones intensas. Y pronto esas emociones se convierten en urgencia, en necesidad, en obsesión. Este despertar también genera contradicciones internas, porque su mente lógica intenta encontrar razones, inventa excusas, crea historias para justificar por qué vuelve a pensar en ti, por qué sueña contigo, por qué siente ganas de escribirte. Y lo curioso es que ninguna de esas excusas lo satisface, porque la verdad es que no hay explicación lógica, solo la certeza visceral de que necesita buscarte. Y esa certeza es tan poderosa que lo empuja a tomar acción aunque se prometió que no lo haría. Es en este punto donde muchos hombres confiesan no entenderse a sí mismos. Dicen cosas como, no sé qué me pasa, no entiendo por qué de pronto no puedo dejar de pensarte. Y ese es el testimonio más claro de que el subconsciente ya se despertó, de que tu vibración ya lo envolvió y de que ya no hay vuelta atrás. Porque cuando el subconsciente manda, el consciente obedece. Lo que debes comprender es que este proceso es progresivo, no ocurre de la noche a la mañana, aunque a veces parezca repentino, porque la semilla lleva tiempo creciendo en silencio antes de mostrarse con fuerza. Y durante ese tiempo él se siente atrapado en una especie de lucha interna, resistiéndose en la superficie pero rindiéndose en lo profundo. Y cada resistencia que intenta poner solo fortalece el eco, porque cuanto más lucha contra el recuerdo, más lo revive. Y cuanto más intenta enterrarlo, más se expande, hasta que llega el punto en el que se rinde sin querer, agotado de luchar contra algo que no entiende. Y en ese agotamiento surge la acción inevitable: buscarte, aunque sea con una excusa banal, aunque se esconda detrás de una pregunta sin importancia, porque lo que en realidad busca no son respuestas, sino tu presencia. El despertar del subconsciente en acción también se refleja en su lenguaje corporal, en cómo su mirada se transforma si te ve, en cómo sus gestos se vuelven torpes, en cómo su tono de voz revela una vulnerabilidad que no tenía antes. Y todo esto ocurre porque la energía que lo habita ya no puede contenerse, porque siente que su mundo está incompleto sin ti, aunque se lo niegue 1 y 1000 veces. Y es ahí donde tu poder se hace evidente, porque entiendes que no fuiste tú quien lo buscó, sino que fue él quien no pudo resistirse a lo que estaba grabado en su memoria emocional, a lo que su subconsciente le gritaba sin descanso. Y esa es la demostración más clara de que lo que aplicaste funciona, porque la acción visible es solo la consecuencia de un proceso invisible que comenzó dentro de ti. Y este punto es crucial, porque cuando él empieza a experimentar ese despertar, no lo vive con calma, lo vive con desesperación, y esa desesperación es exactamente lo que lo hace vulnerable, lo que lo obliga a exponerse, lo que lo arrastra hacia ti incluso con miedo de tu reacción, porque lo que siente no es un deseo ligero, es una necesidad visceral, como si su cuerpo reclamara algo que le pertenece. Y ese nivel de intensidad no se logra con palabras ni con estrategias superficiales. Se logra con la conexión profunda que sembraste en su subconsciente a través del desapego, de la calma y del ritual. Y ahora que sabes que ese despertar lo empuja hacia ti sin que pueda resistirse, necesitas comprender cuál es el imán silencioso que sostiene este proceso. Cuál es la fuerza invisible que lo mantiene atrapado y que lo hace regresar incluso después de haberse prometido no volver. Y ese imán silencioso es lo que vamos a desvelar ahora. Ese imán silencioso que lo arrastra hacia ti no es visible, no se toca, no se explica con palabras, pero su fuerza es tan poderosa que vence cualquier resistencia.
porque lo que lo impulsa no es un razonamiento lógico ni una decisión consciente, sino un magnetismo emocional que nace de lo más profundo de su subconsciente. Y lo curioso es que este imán no se construye desde lo que haces hacia afuera, sino desde lo que sostienes dentro de ti, desde esa energía que has cultivado a través del desapego, desde esa calma que proyectas en medio de la tormenta, desde esa certeza silenciosa que viaja como una frecuencia invisible hasta su interior y que lo enciende sin que sepa por qué. El imán silencioso es la consecuencia de haberte convertido en alguien que no necesita, en alguien que ya no suplica, en alguien que brilla desde adentro. Y esa transformación interna es lo que lo obliga a girar hacia ti como si fueras el único faro en medio de la oscuridad. El imán silencioso funciona porque despierta en él la paradoja más irresistible de todas, la libertad mezclada con el deseo. Cuando estabas ansiosa, cuando lo buscabas, cuando tu energía transmitía carencia, él sentía presión y la presión asfixia. Pero ahora que sostienes la calma, que sonríes sin necesitar, que irradias plenitud sin palabras, su subconsciente interpreta tu presencia como un refugio y al mismo tiempo como un fuego que lo consume, porque lo que le transmites es ligereza, pero también intensidad, es calma, pero también atracción. Y esa mezcla es imposible de resistir, porque la mayoría de las personas solo transmiten una de las dos, o calma sin pasión, o pasión sin calma. Pero cuando alguien logra sostener ambas al mismo tiempo, se convierte en un imán imparable. Y eso es lo que él percibe en ti cuando tu energía se transforma. Lo fascinante de este imán es que actúa en silencio, porque no lo nombras, no lo persigues, no lo obligas, simplemente vibra desde ti y lo alcanza, y aunque intente huir, esa vibración lo sigue, lo envuelve, lo desestabiliza, porque lo que siente no es un recuerdo superficial, sino una conexión visceral que no puede romperse. Y ese es el motivo por el cual él puede estar con otras personas, puede distraerse con mil cosas, pero tarde o temprano siempre vuelve a ti, porque no encuentra en ningún lugar esa mezcla única que su subconsciente ya asoció contigo. Y lo que su subconsciente asocia se convierte en necesidad. Y lo que se convierte en necesidad lo arrastra, lo empuja, lo obliga, incluso cuando racionalmente desee lo contrario. Este imán silencioso es lo que explica por qué después de semanas, meses o incluso años, alguien que parecía haberte olvidado reaparece como si nada, confesando que no sabe qué le pasa, que de repente todo lo que había intentado enterrar vuelve a la superficie, que tu recuerdo lo persigue y que necesita buscarte aunque no pueda justificarlo. Y lo grandioso es que en ese momento no eres tú quien se desgasta intentando recuperarlo. Es él quien se desgasta intentando recuperarte a ti. Y aquí está el giro más poderoso. Cuando entiendes que ese magnetismo no depende de convencerlo, sino de tu estado interno, te liberas de la angustia, porque ya no tienes que preguntarte qué hacer para que regrese. Solo tienes que sostener tu vibración y dejar que el imán haga su trabajo. Y créeme, lo hará, porque no existe ser humano capaz de resistirse indefinidamente a lo que su subconsciente ya eligió. Los testimonios más impresionantes coinciden en este punto. Mujeres que dejaron de enviar mensajes y de repente recibieron confesiones como: no puedo dejar de pensar en ti, o siento que necesito verte aunque no tenga sentido. Hombres que juraban estar bien pero que un día, sin aviso, aparecieron temblando en la puerta, incapaces de explicar lo que sentían. Y en todos esos casos lo que estaba actuando era el imán silencioso, esa fuerza invisible que se sostiene en el desapego, en el dominio de la mente y en la práctica diaria de vibrar desde la certeza. Porque mientras tú te mantuviste en calma, él se fue desgastando en su resistencia hasta que la atracción lo venció. El imán silencioso no es manipulación, no es un truco barato. Es simplemente el resultado natural de un trabajo interno que cambia tu vibración. Porque cuando alguien vibra desde la abundancia emocional y no desde la carencia, automáticamente se vuelve magnético. Y ese magnetismo no puede fingirse, no puede imitarse. Se siente o no se siente. Y cuando se siente,
es imposible de ignorar. Por eso, lo más importante no es lo que él haga, sino lo que tú sostienes, porque mientras más estable y plena sea tu vibración, más fuerte será el imán que lo persigue, y lo que comienza como un susurro, se convierte en un grito dentro de su subconsciente, hasta que finalmente se rinde y busca lo único que puede calmarlo: tú. Y es precisamente aquí, cuando comprendes que el imán silencioso ya está actuando, y que tu papel es sostenerlo con paciencia y certeza, cuando surge la necesidad de entender cómo se manifiesta en él esa búsqueda desesperada, cómo se transforma en acciones concretas que lo llevan a volver a ti, cómo su mente y su cuerpo se alinean hasta empujarlo a romper cualquier muro y buscarte. Y esa revelación es la que vamos a explorar ahora. El momento exacto en el que su resistencia se derrumba y su búsqueda se vuelve inevitable. Llega un punto en este proceso en el que toda la resistencia se derrumba, un punto en el que la tensión acumulada en su subconsciente se vuelve insoportable, y ya no hay manera de seguir ocultando lo que siente, porque la semilla que sembraste con tu calma, con tu desapego y con tu disciplina, ya germinó tanto que ocupa cada rincón de su mente, y lo empuja con una fuerza que no puede detener. Al principio intenta resistirse, se convence de que puede distraerse, se llena de ocupaciones, se rodea de personas, incluso puede refugiarse en otras relaciones superficiales creyendo que ahí encontrará la paz que lo esquiva. Pero en medio de todo eso descubre que nada logra apagar la sensación, que ninguna distracción calma la ansiedad interna, que ningún rostro logra borrar tu imagen. Y es en ese momento cuando su subconsciente toma el control absoluto y lo obliga a actuar. Lo empuja hacia ti como un imán que no entiende pero que tampoco puede resistir. La búsqueda inevitable se manifiesta en actos concretos que al inicio parecen pequeños pero que en realidad son el preludio de algo más grande. Porque puede que primero lo notes mirando tus redes sociales en silencio. Puede que aparezca un mensaje casual que no dice nada, pero que en el fondo lo dice todo. Puede que busque pretextos para cruzar tu camino como si fuera coincidencia. Y en cada uno de esos movimientos se revela lo mismo: la urgencia interna que ya no sabe cómo disfrazar. Lo que empieza con un gesto mínimo se convierte pronto en insistencia porque cada intento de contacto no calma su ansiedad. Al contrario, la aumenta, porque el alivio real solo aparece cuando logra tener tu atención, cuando siente tu energía cerca, cuando escucha tu voz. Y por eso cada paso que da lo acerca más a la confesión que lo aterra. La confesión de que te necesita. En este punto su mente consciente ya no puede sostener la máscara de indiferencia, porque el cuerpo habla más fuerte, el deseo lo traiciona, la incomodidad lo persigue día y noche, y en esa lucha interna se agota, hasta que un día sin planearlo cede y se rinde ante la urgencia. Puede que lo haga con una excusa absurda, con una frase superficial como «me acordé de ti» o «tenía curiosidad por saber cómo estabas». Pero detrás de esas palabras se esconde una verdad mucho más grande, que no puede más, que la tensión interna lo desbordó, que la semilla que sembraste ya se convirtió en árbol y lo empuja con raíces invisibles hacia tu presencia. Es aquí donde comprendes que la psicología estoica y la práctica del desapego no eran teoría, sino una fuerza real que ahora lo mueve hacia ti sin que tú hayas tenido que hacer nada más que sostener tu estado interno. Lo más impactante es que en esa búsqueda inevitable, él mismo se siente confundido, porque una parte de su mente todavía quiere fingir que tiene el control, pero la otra parte ya está completamente sometida a la atracción, y esa contradicción lo hace vulnerable, porque aparece ante ti con una mezcla de orgullo roto y deseo ardiente, con un ego que intenta salvarse, pero que ya está derrotado por la urgencia. Y ahí es donde surge el momento más poderoso para ti, porque ya no eres la que persigue, ahora eres la que elige, ya no eres la que espera, ahora eres la que decide, y esa posición cambia el juego por completo, porque entiendes que no fue casualidad, que no fue suerte, que fue el resultado directo de haberte convertido en el imán silencioso que lo llevó de vuelta hasta ti.
La búsqueda inevitable no es solo un acto de regresar, es un acto de rendición. Es la confesión silenciosa de que tu presencia lo habita, aunque lo niegue, de que tu recuerdo lo persigue, aunque lo intente enterrar, de que tu energía lo envuelve aunque esté lejos. Y cuando llega a ti de esa manera, lo hace con una vulnerabilidad que lo transforma, porque ya no es el mismo que se fue. Ahora es alguien que regresa con la evidencia de que no puede escapar, de que no tiene explicación, de que simplemente necesita estar contigo. Y es precisamente aquí donde se revela lo más valioso de todo este proceso, porque entiendes que no basta con que Él te busque, lo importante es que lo haga desde esa desesperación que lo desnuda, desde esa urgencia que lo quiebra, desde ese impulso que lo hace confesar lo que jamás quiso aceptar. Y es ese nivel de intensidad el que garantiza que ya no te vea como antes, que ya no te tome a la ligera, que ya no te considere un capricho pasajero, sino que reconozca que eres el lugar donde su alma descansa y al mismo tiempo se enciende. Y justo cuando comprendes este poder, cuando ves con claridad cómo la búsqueda inevitable se convierte en la rendición que siempre habías deseado, surge una pregunta esencial que abre la siguiente revelación. ¿Qué es lo que hace que no solo regrese, sino que al volver se quede atrapado en ti? ¿Qué es lo que convierte esa búsqueda desesperada en un apego tan intenso que lo haga incapaz de soltarte? Y esa respuesta está en el principio más profundo de toda atracción duradera, el principio que convierte el retorno en permanencia, y que ahora vamos a explorar en detalle. Cuando Él regresa movido por la fuerza del subconsciente y la desesperación que no sabe explicar, lo que ocurre a continuación es todavía más crucial que su búsqueda. Porque lo que realmente determina si esta conexión se convierte en algo irrompible, no es solo que vuelva, sino que al volver quede atrapado, que no pueda alejarse de nuevo, que descubra en ti una mezcla tan poderosa de calma, magnetismo y misterio, que no encuentre la manera de soltarte. Y eso sucede gracias al principio de permanencia, ese mecanismo silencioso que fija la atracción en un nivel mucho más profundo que el deseo inicial, y que lo obliga a sentir que tu presencia no es solo deseable, sino indispensable. El principio de permanencia funciona como una raíz invisible que se clava en lo más íntimo de su ser, porque ya no se trata de que te busque por impulso, sino de que su cuerpo, su mente y su alma lo perciban como una necesidad permanente, como un lugar al que siempre tiene que volver aunque intente resistirse. Y esa fijación se activa cuando tu energía sostiene un equilibrio que muy pocas personas logran. El equilibrio entre la abundancia emocional y la inaccesibilidad magnética. El error más común de quienes logran que alguien regrese es creer que con su retorno ya está todo resuelto. Y en ese descuido caen en la trampa de volver a vibrar en ansiedad, de querer asegurarse demasiado, de mostrar una necesidad que rompe el magnetismo. Y eso lo empuja otra vez a huir. Pero cuando comprendes el principio de permanencia, entiendes que lo que mantiene a alguien pegado a ti no son las palabras ni las promesas, sino la experiencia emocional que vive cuando está contigo. Porque si al regresar descubre que tú no vibras desde la necesidad, sino desde la plenitud, entonces su subconsciente asocia tu presencia con calma, deseo, intensidad y refugio al mismo tiempo. Y esa combinación es tan rara y tan poderosa que lo hace adicto, porque la mayoría de las relaciones le generan o calma sin fuego, o fuego sin calma. Pero contigo lo tiene todo, y ese todo lo hipnotiza. El principio de permanencia también se sostiene en el misterio, porque si Él regresa y siente que ya lo tiene todo de ti, su mente consciente se relaja, se aburre y busca nuevos estímulos. Pero si regresa y descubre que tu energía lo recibe con intensidad y, al mismo tiempo, con un aire de inaccesibilidad, de independencia, de libertad, entonces su subconsciente entiende que no puede relajarse, que no puede dormirse, que necesita seguir buscándote. Y en esa búsqueda constante se activa un ciclo de deseo interminable. Aquí no hablamos de jugar a los secretos ni de esconderte. Hablamos de sostener tu esencia libre, de seguir habitando tu vida, de demostrar con cada gesto que aunque lo deseas, no lo necesitas.
y esa vibración es la que despierta en él la fascinación de lo inalcanzable, la urgencia de no soltarte nunca, porque siente que aunque te tenga, nunca te posee por completo, y eso lo ata mucho más que cualquier promesa. Lo interesante es que el principio de permanencia también está respaldado por la psicología moderna, porque se ha demostrado que el cerebro humano se obsesiona con aquello que no puede predecir del todo, con aquello que despierta intensidad pero también incertidumbre. Y cuando tú encarnas ese equilibrio, cuando eres capaz de dar intensidad sin entregarte por completo, cuando sabes cómo proyectar afecto sin caer en la dependencia, entonces lo que ocurre es que su cerebro lo interpreta como un estímulo adictivo, como un enigma imposible de resolver. Y eso lo amarra emocionalmente mucho más fuerte que cualquier palabra de amor. Esa es la razón por la cual tantas relaciones fracasan, porque pierden el misterio, porque entregan todo de golpe, porque dejan de sostener ese equilibrio que mantiene viva la fascinación. Y en tu caso, cuando aplicas este principio, lo que consigues es que él sienta que cada día contigo es una nueva conquista, y esa sensación lo ata para siempre. Los casos de éxito más impactantes demuestran este patrón. Mujeres que lograron que un hombre regresara después de meses de distancia y que, en lugar de caer en la tentación de mostrar necesidad, se mostraron plenas, seguras, brillando en su vida personal. Y eso provocó que ellos se volvieran aún más obsesivos, confesando que nunca habían sentido una atracción tan intensa y constante, porque no era solo deseo físico, era un magnetismo emocional que no podían controlar. O hombres que, tras recuperar a alguien, decidieron sostener su independencia, enfocarse en crecer, en seguir vibrando alto, y lo que ocurrió fue que ellas se aferraron más fuerte, porque sentían que esa energía no era posesiva, sino expansiva, y esa expansión las envolvía como un fuego que no podían dejar. Este principio revela que no necesitas hacer malabares externos, ni vivir con miedo a perderlo. Lo único que necesitas es mantener tu vibración en plenitud, porque esa plenitud se traduce en permanencia. Cuando él percibe que contigo nunca se acaba el misterio, que siempre hay un brillo nuevo, que tu energía no se marchita, entonces su subconsciente lo ata sin cadenas, porque siente que tu presencia es infinita y que alejarse sería como arrancarse una parte de sí mismo. Y en esa percepción está la clave. Él ya no puede concebirse sin ti. Y aquí es donde todo toma un giro aún más poderoso. Porque si ya comprendes que el principio de permanencia lo ata, ahora necesitas entender cuál es la chispa que mantiene vivo ese fuego día tras día. ¿Cuál es el combustible emocional que alimenta ese imán silencioso para que nunca pierda fuerza? Y ese combustible no es otro que la intensidad emocional, el arte de provocar en él experiencias tan profundas que lo marquen para siempre. Y esa es la revelación que viene ahora. El verdadero motor que convierte una atracción en obsesión y una búsqueda en permanencia es la intensidad emocional, porque mientras más profundo sea lo que alguien siente contigo, más difícil será que pueda alejarse, más imposible será que encuentre algo que se compare. Y esa intensidad no nace de escenas dramáticas ni de peleas que desgastan, sino de experiencias que marcan, de vibraciones que se quedan tatuadas en el subconsciente como huellas imborrables. Y es aquí donde la psicología estoica se vuelve más poderosa que nunca. Porque mientras la mayoría cree que la intensidad se fabrica desde el exceso, desde el ruido y la necesidad, tú vas a descubrir que la verdadera intensidad se logra desde la calma, desde la autenticidad y desde la capacidad de transmitir emociones profundas sin esfuerzo. Y cuando él entra en contacto con esa energía, no puede evitar quedar atrapado, porque su subconsciente reconoce que está frente a algo único, frente a algo que no encontrará en ninguna otra parte. La intensidad emocional funciona como una marca invisible en su memoria, porque cada experiencia contigo queda registrada no solo como un recuerdo, sino como un ancla, como un estímulo cargado de emoción, que se activa una y otra vez en su mente. Y lo más impactante es que no son los grandes gestos los que logran esto, sino los pequeños momentos
en los que transmites autenticidad, en los que te muestras plena, en los que tu mirada, tu voz o tu silencio provocan en él sensaciones que lo desestabilizan, y esas sensaciones se convierten en un circuito cerrado que lo hace volver siempre, porque el subconsciente humano es adicto a lo que lo emociona con fuerza, y mientras más emociones profundas vivas con alguien, más atrapado queda en ti.